Excavación propiamente dicha, debemos realizar diferentes procedimientos. El primero es colocar en la zona donde hemos localizado a la presunta víctima un cordel y estacas con el objeto de que nadie pueda entrar al lugar, aún nuestros superiores, y poder tener en cuenta los elementos con que lo vamos a trabajar: palas, espátulas, pinceles. Una vez que tenemos esto ya centralizado, debemos realizar un trabajo con GPS para determinar el lugar exacto donde nos encontramos. Es fundamental tener un registro fílmico y fotográfico de lo que vamos a producir. En ese registro gráfico, fotográfico y filmaciones y el gráfico, detallaremos todos los quehaceres de nuestra actividad. Y por último debe elaborarse un plano amplio de la zona donde vamos a trabajar. A continuación vamos a realizar la excavación de una presunta fosa clandestina que fue acondicionada expresamente para este trabajo. Walter, empezá a excavar. Aguanta. ¿Llegaste al cráneo? Sí. Muy bien. Vamos a dejar acá. Estamos liberando la zona por una cuestión de comodidad para poder trabajar. A veces se utilizan maquinarias pesadas para remover la tierra. Esto puede provocar que los huesos se fracturen y que no queden en la posición original. Es conveniente siempre usar pala de punta, pala ancha y algún pico. El pico para remover la tierra, para desmenuzarla, y las palas para movilizar la tierra. Una vez que están encolizados los primeros huesos, como en este caso, es necesario utilizar palas de mano y pinceles, que son los elementos más apropiados. Tomar de diferentes alturas y ángulos. Walter, puedes ampliar este sector. Ya sabemos a qué profundidad están enterrados, así que en esas dimensiones, en esas alturas, tenemos que trabajar. Se debe excavar por capas, no en profundidad, sino por capas, para poder mantener una línea de trabajo. No debe retirarse ningún hueso hasta tanto no se hayan hecho todas las filmaciones, los registros fílmicos y fotográficos. Ampliar la zona de trabajo para que poder meter la cuchara y los pinceles. Hay que descubrirlo totalmente.
A esta altura del hallazgo tenemos que utilizar guantes para no contaminar ningún elemento. Walter. No. ¿Quieres que saque más tierra con la pala? No. Fiado de herramientas, dado que encontramos los primeros restos. En este sector ya podemos apreciar el cráneo. Y encontramos insectos alrededor del mismo todavía. Puede ser por el tipo de tierra, que es muy húmeda, o porque todavía puede ser que haya algún otro animal, ya sea humano o no. No debemos confundir las raíces con huesos. Las raíces muchas veces presionan a los huesos y los fracturan. Y como esto es una zona boscosa, esta labor la vamos a hacer en no más de media hora, pero esto lleva mucho tiempo. A veces se utilizan maquinarias pesadas para remover la tierra. Esto puede provocar que los huesos se fracturen y que no queden en la posición original. Es conveniente siempre usar pala de punta, pala ancha y algún pico. El pico para remover la tierra, para desmenuzarla, y las palas para movilizar la tierra. Una vez que están ecolizados los primeros huesos, como en este caso, es necesario utilizar palas de mano y pinceles, que son los elementos más apropiados. Tomar de diferentes alturas y ángulos. Walter, ¿puedes ampliar este sector? Ya sabemos a qué profundidad están enterrados. Así que en esas dimensiones, en esas alturas, tenemos que trabajar. Se debe excavar por capas, no en profundidad, sino por capas, para poder mantener una línea de trabajo. No debe retirarse ningún hueso hasta tanto no se hayan hecho todas las filmaciones, los registros fílmicos y fotográficos.
ampliar la zona de trabajo para que poder meter la cuchara y los pinceles. Ahí aparece. Hay que descubrirlo totalmente. Acá hay más hueso. A esta altura del hallazgo tenemos que utilizar guantes para no contaminar ningún elemento. Walter. No. Ahora estamos en las costillas. Este trabajo debería realizarse entre 4 personas, 4 cuadrantes, para poder retirar la tierra perfectamente. Se introduce en un balde y después se pasa por una criba para poder recuperar los elementos pequeños como dientes, proyectiles, vainas o cualquier otro indicio que pueda ser de interés. En este caso no tiene ninguna prenda, ni ningún adorno personal, ni calzado. Muchas veces los cuerpos son enterrados con las pertenencias que poseían al momento de su muerte. Vamos a desenterrar bien acá. Así después Walter hace lo suyo. Seguimos encontrando insectos. Acá vemos la caja torácica totalmente hundida. En este sector vemos la clavícula, el omóplato, tomada de diferentes alturas y ángulos. A partir de este momento vamos a proceder a levantar los restos óseos localizados. Ya los registros fílmicos y fotográficos fueron tomados en su totalidad. Vamos a hacer un paneo general de lo que encontramos, del esqueleto, al cual le faltan algunas partes. Muy llamativamente, le faltan las manos y los pies, como así también los maxilares inferiores, el maxilar superior e inferior, donde podíamos haber encontrado elementos, piezas dentales para poder ser analizados desde el punto de vista de la odontología forense. Las fotográficas, filmaciones de diferentes ángulos de incidencia y alturas, ¿no?
despacio vuelto perfectamente. La verdad te dan para a ver en esta posición. Vamos a apurarnos. ¿Está filmando? Sí. Estamos procediendo a reconstruir la posición que tendría que tener el cuerpo humano. La actuación de la entomología por medio de los insectos hizo su trabajo. Y todavía podemos apreciar un arácnido acá, bien claramente. Por una cuestión práctica, para no seguir perdiendo tiempo, retiramos la totalidad del esqueleto. Llamativamente faltan los pies y las manos. Si fuera esto solo, podríamos decir que fue producto de roedores o perros que comieron estas partes. Pero también falta la mandíbula. No hay piezas dentales. Puede ser que haya sido desprofeso para no poder identificar al cadáver. Respecto del desarrollo de la edad, debemos diferenciar el biológico y el cronológico. El cronológico son los años y el biológico es el desarrollo físico que tuvo durante su vida y en relación a diferentes elementos, por ejemplo la alimentación. Tenemos que tomar dos elementos fundamentales, que son el aspecto dental, las piezas odontológicas y el cráneo. Las piezas odontológicas acá faltan directamente, así que no podemos sobre eso informar nada al respecto. Lo que sí podemos decir es que es una persona adulta, dado que la totalidad de las suturas se encuentran bien selladas. Este esqueleto no presenta fracturas en sus huesos. Lo que sí podemos apreciar es un avanzado estado de osteoporosis, muy común en las mujeres, igual de raza blanca, que se aprecia en este sector de la diáfisis, en el miembro inferior derecho. Vamos a tomar las medidas antropométricas respecto a la altura, estableciendo el sexo, la raza y alguna otra circunstancia que nos lleve a conducir a una identificación positiva. Nos vamos a centralizar en estos momentos en un orificio de entrada y salida que tiene el cráneo. Presenta en la órbita derecha una perforación bien definida que literalmente arrancó el hueso correspondiente a este sector. Y en el sector del temporal, del lado izquierdo, observamos un orificio de salida bien definido. Decimos que es de salida porque los bordes están hacia afuera.
mientras que el occipital los bordes están hacia adentro. El disparo se produjo de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, por la posición en que se encuentra. Ese es lo más notorio del disparo. Se encontró una vaina calibre 40 servida y un proyectil aparentemente 40, pero lo vamos a identificar rápidamente en este aspecto. Con un calibre vamos a tomar las dimensiones. Y podemos observar que corresponde a 10 milímetros. La vaina es un calibre 40 de mi hueso, RP. Debemos realizar la misma maniobra con el orificio de salida y nos da, ahí está justo, casi 11 milímetros. Posiblemente el disparo que se efectuó en el cráneo fue realizado con un arma calibre 40. Tanto el proyectil como la vaina van a ser enviados a la división balística a efecto de establecer por el sistema IBIS si ya se encuentra en el registro respectivo y lo podemos relacionar con algún otro hecho. A continuación vamos a tomar las medidas de la estatura respecto de los huesos largos, cortos y medidas antropométricas del cráneo. Deben obtenerse las medidas de diáfisis y epífisis de los huesos largos de los miembros superiores e inferiores. En este caso, la diáfisis tómalo yo. En su parte media presenta 32 milímetros. El ancho de la epífisis representa 73 milímetros. Es necesario tomar las medidas de cada hueso del lado izquierdo y derecho, porque puede existir alguna asimetría y esto nos podría indicar, acorde al cuadro biológico biográfico que vamos a conformar posteriormente de haber localizado estos restos, alguna circunstancia que pudiera permitir alguna anomalía en el desarrollo óseo. Están algunos. Vamos a tomar el... apretás acá por favor. Tomamos acá. 1,66, no, 1,67 nos marca la estatura tomando de esta manera. Existe una ecuación de un científico de apellido Pearson, quien fue el que determinó por la talla de los huesos largos y las medidas del cráneo con relación a la raza las posibles dimensiones de la estatura. Las dimensiones de la estatura se toman en este caso lo pudimos hacer con un calibre y una cinta métrica, pero lo ideal hubiera sido hacerlo con un tallímetro. El tallímetro es ese instrumento de pie que utilizan los médicos para tomar las estaturas de las personas en los consultorios respectivos. Respecto de la raza de estos restos esqueléticos, la persona, el individuo, era de raza blanca, caucásico. Lo determinamos por el alargamiento de la prolongación de la parte
superior del cráneo y por las órbitas redondeadas. Respecto del sexo, indiscutiblemente era una persona del sexo femenino. No tenemos los maxilares ni las mandíbulas para poder conformar una orientación, pero solamente con la pelvis podemos decir que es una mujer. Esta estructura es baja y ancha. En la vida real, este trabajo lo realiza el equipo argentino de antropología forense. Desde el año 1984 se dedica a la identificación de personas desaparecidas durante la década de 1970, de soldados caídos en Malvinas, de personas desaparecidas actualmente y de cadáveres aún no identificados. El equipo ha incorporado un programa informático el cual combina y compara múltiples datos genéticos, antropométricos y familiares de la víctima. Originalmente se utilizó para identificar a los muertos en las Torres Gemelas en los atentados en Nueva York. El principal potencial de este programa es el de almacenar una cantidad enorme de datos ante-mortem de la víctima y los datos post-mortem que pudieran localizar los antropólogos. Espero que este práctico haya sido de su utilidad.